Bienvenidos a este canal en el cual estamos compartiendo siempre material edificante para nuestras vidas. Y ya con este sería el segundo video en relación a la perfección, como se pudiera decir, de todos, con la óptica, los ojos, la experiencia de Santa Teresa, de Teresa de Jesús. Y nos situamos hoy en el capítulo del libro de su vida, en el capítulo 9. Trata por qué términos comenzó el Señor a despertar su alma y a darle luz en tan grandes tinieblas y a fortalecer sus virtudes para no ofenderle. Todo esto dentro de un contexto de cómo la oración es el medio por el cual nosotros vamos adquiriendo la perfección. Y este nosotros, propio del cristiano, propio del que se da a la vida espiritual, también es propio de toda vida espiritual. Propio, ya lo digo, parece una redundancia, del que se da la vida interior a la vida espiritual y de todo el que quiera de alguna manera alcanzar perfección. Necesita hacer un recorrido, necesita hacer entrada en su interior. Y Santa Teresa es nuestro guía en este momento, en este espacio con la cual estamos dialogando o de la cual nos estamos dejando informar, educar, porque lo que estoy haciendo es más que todo leer contenido de Santa Teresa que normalmente no aparece porque no sé por qué, pero que yo sí he querido compartirlo porque muchas veces me he recreado en ello. Claramente no caemos en la utopía de pensar que ya con esto la perfección está totalmente garantizada. La perfección debemos nosotros educarnos, buscarla, esforzarnos por ella, encontrarla, abrazarla y realizarla en la experiencia de nuestra vida. En todo lo que se nos exija, debemos nosotros estar siempre con bastante formación para asumirlo de manera que el resultado sea la perfección, sea el resultado lo bueno, lo que agrada, lo perfecto, lo que hace honor a la verdad, lo que sea de más valor. Entonces, ahí nos situamos, no en una utopía, no en una idea, no de manera idealista, aunque son ideas, pero no idealista en ese sentido de idealizar las cosas, de verlas, no. Agarrar la vida y desde la vida es sí presentar eso que en nuestro ser está latente, como una búsqueda, como un anhelo de toda persona, la perfección. Entonces, hablamos de que en Santa Teresa estamos encontrando dos cosas: la subjetividad de lo que a Teresa le sucede, pero la objetividad que en ello también se encuentra. La experiencia de Santa Teresa es una experiencia de objetividad dentro de la subjetividad de ella. La subjetividad nos agrada, nos parece buena, es su cotidianidad, lo que a ella le tocó vivir, es su experiencia prendada de objetividad. Entonces, ambas cosas son importantes. Para mí, más importante es la objetiva. Entonces, el objetivo, y lo voy señalando siempre, está aquí en este libro, la obra completa, sombreado. Lo que se pudiera tomar como más subjetivo o más de su experiencia está subrayado. Entonces, para no hacer muy largo este video, empezamos. Y comienza en el numeral 1. Pues ya andaba mi alma cansada y, aunque quería, no lo dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Esto está sombreado, porque esto es objetivo.
todos pasamos por esto. Todos nos sentimos en un momento determinado así y debemos dar respuesta en esas circunstancias. En esas circunstancias nosotros tenemos un llamado. Y mira cómo lo dice Teresa. Pues ya andaba mi alma cansada. Es decir, hay un reconocimiento, lo que tanto hemos venido remarcando. Lo importante de conocerse, de conocer cuál es su situación. Aunque quería, conocimiento también, es decir, conoce desde esa circunstancia y quiere, no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Aquí está todo claro. Un reconocimiento, estoy cansado, quería, es decir, un querer, no la dejan descansar las ruines costumbres que tenía. ¿Y por qué se da por qué ese querer no se hace realidad? Y vemos aquí que no es utopía. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Y de la utopía se pudiera decir que todo se da como por sentado. Aquí hay una lucha, aquí hay una realidad, aquí hay una vida. Y ya todo lo que conlleva la vida lo iremos descubriendo. Entonces, me sucedió que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota, que mirándola toda me turbé de ver tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que le había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se partió. Y arrojóme a los pies de él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Entonces, Santa Teresa se encuentra con un hecho que la marca, que la impacta, que no puede ella esquivarlo. Se siente ella bajo el reflector, no sé si ponerlo así, como esa idea de un valor, del valor de los sufrimientos de Cristo que la impactan. Y ello se convierte entonces en un no poder estar tranquila. Y entonces los resultados ya se van a ir presentando. Esto la impacta y el impacto de esto es positivo por los frutos que tiene. Era una imagen de Cristo muy llagado que representaba muy bien lo que había pasado por ella. Es una persona con conocimiento de fe, ve en Cristo el ideal de toda vida de perfección. Ver a Cristo llagado significa que por sus llagas nosotros hemos sido curados, como dijo el profeta Isaías, y entonces nosotros nos sentimos chocados por esta imagen, pero no chocados de la mera tristeza, no chocados de la fealdad, de la miseria del que sufre, sino de que en Cristo los sufrimientos han sido cambiados en la salud de nuestras almas. Y entonces esto lo vamos viendo también, y por eso leí ese numeral que es el 1 completo, porque tiene mucha importancia en la búsqueda de la perfección. En nosotros cristianos, sobre todo, la perfección no está desvinculada del ideal de la perfección, que es Cristo. Entonces, saltamos al 3, más esa vez, de esa imagen que digo, me parece me aprovechó más. Esa primera vez de esa imagen que digo, me parece me aprovechó más, porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Creo cierto, me aprovechó porque fui mejorando mucho desde entonces. Entonces, lo que está sombreado aquí es porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Ella reconoce que le aprovechó aquel encuentro, aquella impresión que esta imagen le transmitió, que cautivó en ella o que la sacó quizás de esa situación
de tranquilidad o de conformismo o de zona de confort, la sacó esa imagen de ella y entonces ella reconoce cuál es el fruto. Y, porque ella estaba muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Esa vez me aprovechó mucho y entonces el fruto es que se aprovechó de aquello. ¿Y por qué? Porque ya estaba muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Entonces esto es para nosotros objetivo: desconfiar de nosotros y confiar en otro. La perfección no está confiada a nosotros, porque si está confiada a nosotros, la perfección es relajada. ¿Por qué? Porque nosotros queremos el ideal de la perfección, pero podemos distorsionarlo para acomodarlo a nosotros. Entonces, el ideal de la perfección al cual tendemos, por el cual suspiramos, el que anhelamos, se nos da, se nos manifiesta. De alguna manera se aparece a mí y yo lo asumo y yo voy tras él. Entonces, miren cómo Teresa de alguna manera denota eso en esa desconfianza de ella, en esa desconfianza de ella y toda la confianza en Dios. Y el Dios la va a premiar con, como dice ya al terminar el verso 3, el numeral 3, creo cierto me aprovechó porque fuimos mejorando mucho desde entonces. Empieza a ver Teresa la mejoría a raíz de aquel encuentro con la imagen, a raíz de aquella desconfianza, a raíz primero del conocimiento que tenía de ella y de lo que quería, pero que no se daba. Entonces, luego, eso la lleva también a esa situación de desconfiar de ella, pero confiar mucho en el Señor. Y entonces dice, creo cierto me aprovechó porque fui mejorando mucho desde entonces. Entonces pasamos al 4 y en el 4 nos dice, tenía este modo de oración, que como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba representar a Cristo dentro de mí y hallábame mejor, a mi parecer, de las partes a donde más solo le veía. Santa Teresa entonces empieza a hacer oración mental y empieza a crear un hábito de oración, y lo que hacía era que representaba a Cristo. La oración mental tiene mucho que ver con la meditación, o se puede decir que es meditación, pero no estar equivocado. Entonces, la oración que ella empieza a cultivar es una oración de estar junto a Cristo. Es una meditación de acompañar a Cristo, de hacerte sentir cerca de Él. Y claro, despertar pensamientos, sentimientos, emociones, por ese constante estar vinculados a Él, desde los relatos que el Evangelio va diciendo. Saltamos al final del capítulo 4, donde ya va más o menos notificando ciertas cosas en ella, y eso lo dejamos como más de índole personal. El que quiera verlo, el libro es Libro de la Vida de Santa Teresa, el capítulo 9. Y tengo para mí que por aquí ganó mucho mi alma. Este modo de oración, que es la oración mental, ya ella lo dice claramente, y tengo para mí que por aquí ganó mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era, y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto, como el no dejar de santiguarme para dormir. Porque comencé a tener oración sin saber qué era, y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto. Es decir, ella comenzó a representarse a Cristo, a ver a Cristo, a sentirse en la presencia de Cristo siempre, y empezó a tener oración. Ya como costumbre, era habitual, fue un hábito en el cual ella se encontraba sumergida. Eso está sombreado porque es importante. Pasamos entonces al 5, pues tornando a lo que decía del tormento que me daban los pensamientos, tiene este modo de proceder sin discurso del entendimiento, que el alma ha de estar muy ganada u perdida. Digo perdida la consideración. En aprovechando, aprovecha mucho porque es en amar. Mas para llegar aquí es muy a su costa,
salvo a personas que quiere el Señor muy en breve llegarlas a oración de quietud, que yo conozco a algunas. Entonces el 5 es un poquito fuerte. Vamos a ver. Entonces, pues tornando a lo que decía, ella está hablando de la oración y está hablando de la oración de mental, que requiere que nosotros estemos atentos. Es una oración que va a requerir de nosotros mucho la atención, va a requerir de nosotros la voluntad, va a requerir el entendimiento, va a requerir los afectos del corazón, es decir, que nosotros y el conocimiento del hombre según la Escritura, que nuestro corazón esté orando, un corazón orante. La oración de quietud hace que nosotros seamos personas orantes, es decir, todo nuestro ser, que de la Biblia se puede hablar de todo nuestro ser, o se puede resumir todo nuestro ser como el corazón, todo nuestro corazón esté en la oración. No que nuestra voluntad ore, no que nuestro entendimiento ore, sino que toda nuestra vida sea oración. Que como la famosa definición de la oración, que es elevar el corazón a Dios. Y entender el corazón no en la limitación de un órgano meramente o de los sentimientos, sino todo lo que es el individuo, la persona que entra en oración. Entonces, dice ella que, tornando a eso, habla del pensamiento. Y ella, aquí se puede hacer la distinción entre el entendimiento y la imaginación. El problema muchas veces no es el entendimiento en la oración, es más la imaginación, el pensamiento que no se puede detener, sino que sigue pensando constantemente. Y es lo que ella dice, sin discurso del entendimiento, sin un orden que le dicte el entendimiento, el pensamiento puede seguir activo. Y normalmente eso es una de las cosas que más nos inquietan en la oración y que nosotros debemos dejar de lado, no afanarnos tanto con él y continuar en la oración. Es importante, porque si no, nos vamos a frustrar todo el tiempo tratando de atajar el pensamiento y él no se deja tan fácil. Entonces ya Santa Teresa dirá más adelante, aquí mismo, qué sucede a veces. En aprovechando, aprovecha mucho, porque es en amar. Esto es una de las beneficios de la oración, de la oración mental, que en aprovechar es en amar. Se aprovecha mucho en el amor que se va infundiendo en todo el ser de la persona que ora. Entonces, para llegar aquí es muy a su costa, es muy a costa del entendimiento llegar aquí, llegar tan lejos, salvo a personas que quiere el Señor muy en breve llegar a oración de quietud. De la oración mental se pasa a la oración de quietud, o el Señor nos pone en oración de quietud. Entonces, el Señor mismo va disponiendo que el pensamiento sea atajado. Nosotros pudiéramos hacer técnicas para atajar el pensamiento, pero aquí, según Santa Teresa, lo que va a hacer es que Dios va a atajar, Dios va a poner el pensamiento en su sitio. Y pudiéramos decir que también nosotros, con la oración de recogimiento, vamos a ir sumergiéndonos en un clima de oración en el cual el mismo pensamiento nos sorprenderemos que va a estar él también sometido a esta acción nuestra. Entonces, para las que van por aquí, es bueno un libro para presto recogerse. Entonces también se trata de un esfuerzo nuestro. Hay que recoger el entendimiento, el pensamiento en la medida de lo posible. Hay que darle al entendimiento algo tan sustancioso que reúna toda la capacidad interior. A manera que si yo estoy muy enamorado de algo, de alguien, para ser más preciso, mi pensamiento se va total. Es decir, es muy raro que si frente a esa persona o en relación con esa persona, mi pensamiento total está con él, no está fragmentado. Esa es una de las características del amor, que reúne como al individuo completo, y ahí es donde el amor es fuerte, en verdad. Es fuerte el amor como la muerte, cuando se da en esto, en que reúne toda la capacidad de la persona
en un solo centro, en un solo punto. Y eso es en parte también la oración de quietud. Entonces, un libro es importante, ella da después otros detalles más. Aprovechame a mí también ver campo, agua, flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Creador. Digo que me despertaban y recogían y servían de libro, y en mi ingratitud y pecados, y en cosas del cielo, ni en cosas subidas, era mi entendimiento tan grosero que jamás por jamás las pude imaginar, hasta que por otro modo el Señor me las representó. La oración de quietud es esa representación, es ese estar. Y claramente no siempre vamos a poder representar con toda la libertad todas las cosas. Pensar cosas del cielo no se les da a todo el mundo. Pensar la pasión de Cristo no le mueve a todo el mundo. Pensar la resurrección de Cristo quizás le mueve más a uno que a otro. Entonces es que dispongamos el alma en estos principios de manera que ella encuentre dónde está mejor. Todo sometido al Señor. Esta mejoría no es una mejoría de complacernos a nosotros narcisistamente o de forma como Narciso o muy enamorados de nosotros, sino buscando al Señor. Entonces, lo que nos lleve y nos mueva a tener recuerdo del Señor, a tener el pensamiento y en la vida, el pensamiento, la voluntad, los sentimientos en Dios, eso debemos hacer. Entonces continuamos en el 6. Tenía tan poca habilidad para con el entendimiento representar cosas que, si no era lo que veía, no me aprovechaba nada de mi imaginación, como hacen otras personas que pueden hacer representaciones a donde se recogen. Yo solo podía pensar en Cristo como hombre, más que así jamás le pude representar en mí. Por más que leía su hermosura y veía imágenes, sino como quien está ciego o a oscuras. Entonces ahí pasamos al 9, al número 9. Paréceme que ganó gran fuerza mi alma de la divina majestad y que debía oír mis clamores y hacer lástima tantas lágrimas. Comenzóme a crecer la afición de estar más tiempo con él, y al quitarme de los ojos las ocasiones, porque quitadas, luego me volvía a amar a su majestad. Qué bien entendía yo, a mi parecer, le amaba, mas no entendía en qué está el amor de veras a Dios, como lo había de entender. Entonces, aquí está, voy por lo subrayado primero. Paréceme que ganó gran fuerza mi alma de la divina majestad y que debía oír mis clamores y haber lástima de tantas lágrimas. Así era, esa era también parte de su oración. Clamor, lágrima, desesperación, deseo. Con eso empezaba el capítulo 9. Pues ya andaba mi alma cansada. Ese cansancio lleva a Teresa a suplicar al Señor con mucha fuerza a la divina majestad, con clamores y lágrimas. Y entonces Dios la escucha, Dios le va dando respuesta que aquí no se parecen de palabras, sino que va viendo mejoría, y esas son las respuestas de Dios a la oración. Las respuestas de Dios muchas veces son que las cosas van viéndose distintas, no necesariamente conforme al pedir de boca, sí, pero sí con cierta mejoría, sí se van viendo novedades, y entonces nos reconocen eso, la acción de Dios. Comenzóme a crecer la afición de estar más tiempo con Él y a quitarme de los ojos las ocasiones. La oración de quietud, me estoy adelantando. La oración de recogimiento quita mucho de esto. Eso es uno de sus principales frutos. El quitar, el mover obstáculos, el quitar los ojos y las fuerzas de la persona, sacarlos de aquello que no le corresponde, que no es lo ideal, y poner toda esa fuerza del entendimiento, de la voluntad, de la razón, de la imaginación, del corazón en un nuevo objeto. ¿Cuál es ese objeto? Dios, al cual nos estamos elevando. ¿Por qué? Por medio de la oración de
de oración mental. Oración mental, que no se nos olvide, como se me está olvidando a mí ahora hablando de tantos términos. Oración mental, ese es uno de sus frutos. Entonces, qué bien entendía yo, a mi parecer, le amaba. Ya Teresa se va dando cuenta de que está amando al Señor, de que se está dando una relación de amor entre ella y el Señor. A mi parecer, le amaba, mas no entendía en qué está el amor de veras a Dios, como lo había de entender. Y ahí ella, esa primera parte es como un primer grito, pero como ella está escribiendo como una cuenta de lo que ha pasado su alma, dice, pero aún no entendía yo, y aún no entendemos nosotros, que más adelante ella va a ir viendo y diferenciando que esto son primeros pasos del amor, pero que el amor, como es el ideal y la perfección, el amor es la perfección total y no tiene un límite. Estas cosas no se encierran, no se limitan, no son ya, no tienen un tope, sino que siempre se siguen desarrollando, siempre se siguen creciendo, no tienen fin. Entonces ya aquí está viendo ciertas cosas. Si fuera su medida, si ella fuera una persona que solamente estuviera centrada en ella, pudiera decir, ya amaba yo, y quedarse ahí. No, ya amaba, pero aún no sabía qué es amar con mayor profundidad o con mayor, como de veras se debe amar a Dios. Eso está sombreado claramente. Entonces pasamos con esto al final de lo que sería el verso 9 y el final del capítulo 9. Pues con todo, creo, me valieron. Porque, como digo, en especial, después de estas 2 veces de tan gran compunción de ellas, y fatigas de mi corazón, comencé más a darme a la oración y a tratar menos en cosas que me dañasen, aunque aún no las dejaba del todo, sino, como digo, fue ayudando Dios a desviarme. Como no estaba su majestad esperando sino algún aparejo en mí, fueron creciendo las mercedes espirituales de la manera que diré, cosa no usada, darlas el Señor, sino a los que están en más limpieza de conciencia. Entonces, esto es importante y ya con esto termino, esto es importante para lo que nosotros nos proponemos, crecer en el ideal de la perfección. En ese ideal y en esa búsqueda y en esa realización que desde ya debe ser en la experiencia cotidiana, en el trato con todos los que están a nuestro alrededor, con todo lo que nos choquemos, con todo lo que nos exija un accionar, debemos actuar siempre de la mejor manera. Entonces dice, y esto está subrayado, pues con todo creo me valieron, porque como digo, en especial después de estas 2 veces de tan gran compunción de ellas y fatigas de mi corazón, y aquí es donde aquí está sombreado, comencé a darme a oración y a tratar menos en cosas que me dañaran. Ese deleite, ese recrearse en la oración, ese estar en la oración, y no entendamos oración como el monólogo frío y seco del que ora, ay, Señor, gracias, amén, me voy. No es oración fría, que tendrá su mérito. Dios ve el corazón de cada quien, ve el corazón del orante y todo eso, pero aquí se habla más de una oración que puede moverte a ti de tu estado de inconsciencia ante Dios, de tu frialdad ante Dios, de tus ocasiones, te puede ella sacar. ¿Por qué? Porque ella está dando a tu alma vitalidad nueva. Ella en sí misma está dando vida nueva. Ella misma es vida nueva, porque ella es el trato que tienes con Dios. Y entonces, miren cómo dice, comencé más a darme oración y a tratar menos en cosas que me dañasen. Es decir, es como un doble efecto. Me doy más oración y menos estoy en las cosas que me dañan. Porque esto me lo exige como una forma escéptica, pero también ya no me interesa tanto aquello, porque en esto me siento tan bien.
porque a veces nos distraemos y necesitamos distracciones para estar bien, para sentirnos tranquilos, para salir de la monotonía. Y de aquí la oración está haciendo eso y lo está haciendo enriqueciendo bastante nuestra vida interior, nuestra vida exterior, nuestra vida total. Entonces, esto está subrayado, aunque aún no la dejaba del todo, sino, como digo, fue ayudando Dios a desviarme. Aún ella, por su fuerza, por su acción, no lo dejaba del todo. Pero Dios la estaba ayudando. Ella veía que en cuanto a ella, ella se seguía poniendo en las ocasiones, pero Dios la ayudaba. Ella veía ambas cosas, la acción de Dios y la acción de ella. Y aquí algo curioso. Normalmente decimos, no, porque yo siento hacer esto, yo siento hacer lo otro. Y entonces como que nos sentimos en una dualidad. Es necesaria esa dualidad entre la vida del espíritu. Esa dualidad acompaña siempre todo accionar de la persona. Siempre. Para hacer una cosa tengo que dejar otra. Y lo mismo va pasando aquí. Para dejar ciertas ocasiones, incluso ocasiones buenas y ocasiones malas, pues ya eso puede ser variado, eso puede aparecer. Pueden ser ocasiones en momentos buenas, pero no tan necesarias, que yo voy dejando para entregarme a la oración. Pueden ser ocasiones malas que yo voy dejando para darme más a la oración. Y así voy creciendo en ese ideal de perfección. Entonces esto se verá y se puede decir con toda certeza que es una dualidad, pero es una dualidad que acompaña toda acción del hombre. Entonces siempre a veces, no, eso es no es ser honesto, porque yo siento ambas cosas. Bueno, sí, pero sentimos muchas cosas y debemos siempre preferir una y nos inclinamos hacia una. Y cada cual debe tener su momento. Y el día tiene 24 horas y en esas 24 horas todas las cosas deben englobarse y deben estar en orden de valor. Y las cosas de valor deben hacérsele su espacio. Y no nos podemos dejar oprimir porque no tengo tiempo. No, eso no viene al caso. Y más si estamos buscando la perfección. Debemos empezar a tener para cada cosa su tiempo y su espacio. Esto sin salirnos de la realidad de la vida, pero sí en la realidad de la vida con responsabilidad. Para no cansar este cuento, eso está subrayado. Volvemos a lo sombreado, con esto sí termino. Como no estaba su majestad esperando, sino algún aparejo en mí, fueron creciendo las mercedes espirituales de la manera que diré, cosa no usada darlas al Señor, sino a los que están en más limpieza de conciencia. El Señor estaba esperando, el Señor está esperando, esto está sombreado, esto no corresponde a todos. El Señor está esperando que nosotros tengamos disposición, y entonces van a ir creciendo ¿qué? Las mercedes espirituales, de la manera que Teresa dirá. Teresa tiene una gran capacidad de describir los favores y dones y mercedes que Dios hace. Cosa no usada o no es común que el Señor las dé a los que... cosa no usada darla al Señor, sino a los que están en más limpieza de conciencia. Los bienes espirituales mayores se dan normalmente a quienes tienen un nivel de conciencia mayor. Y estos bienes espirituales, entendido en Teresa de Jesús, que es más clásica que los hombres que hablamos de espiritualidad en la modernidad, tan subjetiva, tan cambiante, tan inestable, tan fuera como de... hay que entender que no se está refiriendo solamente a bienes espirituales como un favor ocasional. No, aquí se está hablando de una estabilidad del alma, se está hablando de una perfección lograda, se está hablando de un avance del ser, se está hablando en un desarrollo de capacidades que Dios, el Creador, ha puesto en el alma y que el alma las va a desarrollar y que la oración le va a dar al alma la capacidad de tenerlas y robustecerlas. Incluso ahí entran las virtudes como parte de esa riqueza espiritual que Dios le da al alma que a Él se ha entregado. Entonces, todo esto va a enriquecer, toda la vida entonces del que se da las cosas espirituales se va a convertir en un don de Dios, no de manera cliché, porque lo que normalmente escuchamos, mi vida es un don de Dios.
puede tener mucho de blasfemo. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo el nombre de Dios en cierta banalidad, porque nuestra vida no siempre es el testimonio del accionar, de la riqueza, de la obra de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Entonces lo que Teresa está diciendo es, y engloba aquí, todo lo que podamos reconocer como auténtico del hombre, como auténtico de la riqueza que en la Biblia se contiene como dones espirituales y dones inclusive materiales con carácter también espiritual, en la vida cristiana son a lo que Teresa se refiere, que va a dar Dios dando. Y lo va a dar dando Dios o lo va fortaleciendo, porque muchas veces están, pero muy débiles, porque el Espíritu y por el bautismo nosotros recibimos de manera infusa mucha riqueza, que lo que nosotros debemos hacer es un estado de conciencia más limpio, un accionar, un ideal, un caminar constantemente como el Señor quiere que caminemos, para que eso se vea resplandeciente, para que eso se vea operante, para que eso se haga manifiesto, para que el reino de Dios que ya está entre nosotros se manifieste. Es necesario, de alguna manera, todo lo que en Teresa hemos visto del capítulo 9. Es decir, crecer en esa intimidad de la oración de quietud y crecer en el hombre completo, no en una parte, no en en una acción pasajera, sino en un hábito que involucra que toda mi existencia. Nada de mi existencia queda privado, queda fuera de esto, porque Dios quiere que yo me acerque a Él y quiere que el que se acerque a Él sea aquel que de todo lo tiene en Él. Bien, entonces, si te gustó este video, te invito a compartirlo. Te invito a darle me gusta y nada, seguiremos compartiendo más adelante otros capítulos de la vida de Teresa de Jesús. Gracias por sintonizar este canal.